Donde hay un problema, una necesidad, hay una oportunidad de negocio. Necesitaba entender por qué podía cobrar más caro. A mí personalmente siempre me contaron que los emprendedores están cagados de hambre y que no se podía vivir de acompañar emprendedores. Tenía encontronazos con la policía, o sea, no me gustaba. Me acuerdo, me agarró ese ataque de pánico donde me tiré al piso y me había agarrado una cosa en el pecho. $150 vendía. Y he llegado a hacer 6 cuotas bancadas por nosotros para poder meter gente. Me sentí un rockstar, me pagaron todo. Me dijeron, che, lo que vos quieras comer, pasa el gasto, y era como, qué increíble. Me di cuenta que algo hicimos bien, algo que para mí históricamente siempre fue un desafío. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo llegamos hasta acá, puntualmente los últimos 12 meses, que es cuando empezamos a armar equipo, y también qué es lo que sigue, ¿no? El equipo se fue transformando mucho estos últimos meses y va a seguir transformándose. Y bueno, vienen pasando cosas. Ustedes saben que hemos tenido crecimientos muy exponenciales y para mí tiene mucho que ver con las personas que conformamos este equipo. Al principio Referente Digital tenía mucho que ver con José Castiglione, pero ahora el punto en el que hemos llegado, o sea, ya poco tiene que ver conmigo, sí puede tener que ver con esa visión que instauramos desde el comienzo, pero ahora tiene que ver el rol estratégico que cada uno de ustedes ejecuta, ¿sí? Y lo digo realmente de todo corazón. Estamos acá por cada uno de ustedes, o sea, tiene cada uno un rol mega estratégico en todo el proceso. No está muy pensado esto, ¿sí? Vamos a improvisar un poco. Les quiero contar cómo llegamos hasta acá. Ustedes saben que yo soy abogado de formación, soy hijo de militar, viví muchos años viajando desde que soy muy chico. Vivimos en distintas partes de Argentina, Santiago del Estero, Goya, Corrientes, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires. De ahí tuvimos el capítulo más lindo, que fue cuando nos destinaron como diplomáticos a Estados Unidos. Vivimos 2 años en Maryland. Ahí me gusta contar que fue como mi primera experiencia, en realidad mi segunda experiencia como emprendedor. A los 12 años en Estados Unidos salimos a paliar la nieve. Maryland en invierno es como quizás Bariloche, nieva bastante. Bueno, nosotros no íbamos al colegio, pero la gente sí iba a trabajar. En ese ir a trabajar, mucha gente de nuestro barrio, que era gente quizás mayor, de 35, 40 años. Quería tirar un palito, nada que ver. No, la gente era mayor, qué sé yo, 60 años. Y mi viejo nos dice, che, ¿por qué no le van y los ayudan a paliar la nieve de las entradas de los autos? Entonces, bueno, fuimos y salimos con la pala y empezamos a limpiar las entradas de los vecinos y nos pagaban $20, $25 por entrada. Estaba bastante bueno, que se hacen 4 horas, hacíamos $200 con mi hermano. Nada mal para 2 pendejos de 12, 13 años. Bueno, nada, y después fueron diferentes anécdotas que no vienen al caso, no los quiero aburrir con esto. Pero después estudié en la facultad, abogacía, fui soldado en el ejército, que les contaba ese dato curioso. En definitiva fue como una búsqueda, una experiencia bastante ecléctica, ¿no? De tratar de encontrar el propósito detrás de todo, o sea, ¿para qué estoy acá? Y después de la universidad surge un proyecto muy interesante que era... ¿Cuántos conocen la historia de los folletos de la Casa Rosada? ¿Sí? ¿Alguien no la escuchó nunca? Bueno, más o menos para no adentrar en esa historia, hice un folleto que vendía afuera de la Casa Rosada con información turística de dentro de la casa, y ese fue como quizás uno de mis primeros emprendimientos más de desarrollar un producto, salir a venderlo y todo. Y nada, y lo vendí en la calle, era vendedor ambulante. Tuve diferentes experiencias como esas, no quiero profundizar en eso, pero todo me llevó a entender que realmente lo que más me gustaba era emprender y ayudar a emprendedores, ¿sí? El hecho de ayudar a otra persona a lograr un objetivo me parecía como crucial. Trabajé en su momento también como consultor de empresas, le he vendido empresas, he trabajado con compañías como Arcos Dorados, McDonald's, Tenaris, Flybondi. Bueno, hemos tenido clientes como grandes. Bueno, nada, entonces diferentes experiencias nos fueron llevando a empezar a involucrarnos a trabajar con emprendedores. A mí personalmente siempre me contaron que es como de común conocimiento, que los emprendedores están cagados de hambre y que no se podía vivir de acompañar emprendedores, ¿sí? Eso era lo que se hablaba hace 10 años, ¿no? De más está decir que no existía toda esta cultura de los emprendimientos digitales. Era otro momento. Yo por lo menos estaba muy involucrado en el mundo de las startups tecnológicas. Y bueno, en ese momento mi manera de canalizar todo esto fue empezar a trabajar con startups tecnológicas, ¿sí? Me empecé a involucrar como mentor en distintos programas del gobierno de la ciudad, programas de empresas privadas también. Y nada, bueno, ahí me lanzo como mentor de emprendedores de base científico-tecnológica. Me empiezo a permear con todas estas metodologías ágiles, ¿sí? Que después terminan aplicándose al segmento que tenemos ahora, ¿no? Pero algo que me pasaba en ese momento fue que
era muy curioso cómo el emprendedor era el emprendedor o que hacía ropa, o la pastelera que hacía tortas, o el emprendedor que hacía una aplicación de base científica tecnológica. El abogado, el contador, no se veía como emprendedor, no habían programas para este público. De hecho, yo me acuerdo en la facultad cuando estábamos próximos a recibirnos, de lo único que se hablaba era ver quién la pegaba para aterrizar en los 3 estudios jurídicos principales, que por cierto era para servir café, para pagar derecho de piso, como le dicen. Entonces no estaba como instaurada esta chispa de decir yo puedo ser independiente, lo cual era muy curioso. Hoy en retrospectiva no lo puedo entender, porque para mí es de los negocios más interesantes, o sea, con mayor potencial de escalabilidad rápida, alta rentabilidad, porque estamos vendiendo tiempo, no estamos necesitando invertir dinero en estoquearnos o hacer producto que puede llegar a vencer, ¿sí? Es súper atractivo. Sin embargo, nadie hablaba en ese momento de esto. Y bueno, y así arranca toda esta historia con la Academia de Emprendedores, que ahí desde el día 1 Jimé se involucró a full. Y éramos, bueno, yo dando las clases y ella como ayudando con el backstage, con las dinámicas, con que todo salga como una experiencia memorable. Che, interrúmpanme igual, ¿eh? Siento, por momentos en mi cabeza digo, che, le estoy haciendo larga, se están pegando un viaje re en volante. Quería Sí, saber si habías ejercido de abogado. Sí, ejercí un año como en un estudio de Derecho Aeronáutico. Trabajamos con compañías como Lufthansa, Emirates, Qatar, Turkish, Delta, United. Estuvo bueno, pero me di cuenta que no me apasionaba. Claro, yo trabajaba como abogado de lunes a viernes en el estudio de Derecho Aeronáutico. No me pagaban bien y los fines de semana era vendedor ambulante del folleto. Eso fue post-granadero, claro, porque de mi experiencia como granadero a mis 19 años es cuando tengo el input de la necesidad, que la gente me decía, che, qué bueno sería tener un folleto con toda esta información. Y a los 3 años, más o menos, dije, che, esto alguien lo tiene que hacer. Y como la casa no lo hacía, lo hice yo. Y funcionó. O sea, por eso también quizás el mensaje más fijo que en mi trayectoria como mentor es donde hay un problema, una necesidad, hay una oportunidad de negocio. Es como, literalmente, ese es el punto de partida. Mi gran epifanía fue en un fin de semana, me di cuenta que vendía lo mismo, o sea, que ganaba lo mismo que ganaba en un mes en el estudio trabajando de lunes a viernes de 9 a 17, a 18, 19 horas. Entonces, claro, era un cachetazo de realidad decir como, che, no, o sea, no me voy a vender al sistema. O sea, no voy a entregar todo este tiempo mío si con un proyecto muy pelotudo puedo hacer tipo la misma plata en un fin de semana largo. O sea, en un fin de semana quizás de 3 días. Ahora, tampoco quería dedicar mi vida a vender folletos al frente de la Casa Rosada. Tenía encontronazos con la policía, o sea, no me gustaba, me sentía un vendedor ambulante también, o sea, no garpa ser vendedor ambulante, es la realidad. Pero bueno, nada, arrancamos ahí por 2019 más o menos, la Academia de Emprendedores. Hubieron 7 camadas presenciales, llega la pandemia y nos obliga a digitalizarnos. Y fue una decisión difícil en ese momento porque yo pensé que esto no era una posibilidad. Esto era lo que nosotros vivíamos en la academia presencial. Era hermoso. Era hermoso. Nos encantaba, éramos adictos a congregar personas y disfrutar. Disfrutar de impartir conocimiento y impartir esta posibilidad de que les vaya bien desde un lugar también de que se disfrutase, ¿no? ¿Qué tipo de problemática te traía el cliente de ese momento? No, de todo, porque no estábamos anichados. Teníamos una pastelera, una diseñadora de indumentaria, alguien que tenía una startup tecnológica, alguien que tenía una idea que quería ejecutar. Cero nicho. Estábamos haciendo todo mal. Todo mal. O sea, cualquiera de ustedes traemos al José de ese momento y lo cagan a feedback. Es como, no, boludo, estás haciendo todo mal. Creo que funcionaba porque en realidad había como un metamensaje que era como esta motivación de que se podía ir para adelante. Y obviamente estaban todas las metodologías también de negocios que venía del mundo de las startups tecnológicas, que están buenas, o sea, que tienen que ver con esto, con el design thinking y muchas herramientas que después hemos simplificado y traducido al referente digital de hoy. Bueno, nada, hicimos la academia, la digitalizamos, tuvimos las primeras camadas digitales, nos dimos cuenta de que la digitalidad no era un impedimento para poder también transmitir como un mensaje poderoso y poder inspirar y motivar. Y bueno, y ahí se empieza a abrir la puerta de la escalabilidad. Esto de que antes parecía que no era posible, ahora de repente se podía llegar a un montón de personas. De hecho, el primer webinar o el primer lanzamiento que hicimos, ni bien se arrancaba la pandemia, habremos puesto $200 en pauta. Mierda, que esos momentos eran buenos para invertir. Habíamos puesto $200 en pauta y pusimos el lanzamiento a las 7 de la mañana para decir, estás acá si estás comprometido, carajo.
porque no lo vamos a grabar. Y eran 700 personas conectadas en simultáneo desde Instagram Live a las 7 de la mañana. Yo tenía menos de, no sé, habré tenido menos de 5.000 seguidores. Bueno, era una locura, o sea, era impensado. Tenía la bandeja de DM llena. Y... ¿No tenías nada delegado, sí? No, hasta ahí éramos nosotros dos y medio que Jime también me había abandonado. Ella se fue al country. Plena pandemia, encierro, y ella agarra la oportunidad y me dice, che, yo me voy a ir a la casa del country para estar en contacto con el verde y todo. Y le dije, yo me quedo para lanzar. Yo me quedo para lanzar, le dije. Está histérico, imagínate lo que era. Me quedé... Tuve oficialmente mi primer ataque de pánico en ese momento. Estaba lanzando solo en mi casa en plena pandemia, con el estrés que generan los lanzamientos, chicos. Era mi primer lanzamiento. Yo me acuerdo, me agarró ese ataque de pánico donde me tiré al piso y me había agarrado una cosa en el pecho. Va a parecer una estupidez lo que les voy a decir, pero porque no sabía si usar Zoom o si usar Webinar no sé cuánto, Webinar Jam, para transmitir las clases. Era como, y no tenía a quién preguntarle. Y era tipo, ¡qué estrés, boludo! Nos fue re bien igual en el lanzamiento y todo. Pero bueno, nada, ustedes ya saben mi postura. Los lanzamientos son desgastantes, no tienen previsibilidad. No fue de tal manera en el primer lanzamiento, después en el segundo cambiaron las variables, en el tercero cambiaron también. En uno ponías 200 y sacabas 4.000, en otro ponías 2.000 y sacabas 4.000 también. Es como, era muy poco predecible, era demasiado estrés. Éramos 1/2 personas, dependiendo del momento, que teníamos que hacer contenido en redes, dirigir los lives, hacer el copy, o sea, responder los mensajes, todo hacía. ¿Qué vendías como producto? La Academia de Emprendedores Digital. Era como el curso que nos traen hoy los chicos, que son los alumnos nuestros que vienen de vender cursos. Es el típico curso low ticket barato, que tiene todo contenido pregrabado y nada más, ningún tipo de acompañamiento. $150 vendía. Y he llegado a hacer 6 cuotas bancadas por nosotros para poder meter gente. A nosotros nos iba bien, eso era lo loco. Pero después metíamos 2.000 en publicidad para sacar 7.000. Pero claro, tenías que lanzar por lo menos cada 2 meses, 3 meses, porque si no se volvía esto de decir, bueno, vamos a abrir los cupos y no sabemos cuándo volvemos a abrir. Y obvio que lo vas a abrir en 2 meses, hermano, no seas mentiroso. Entonces era como, se perdía un poco la urgencia. Entonces lanzábamos cada 3, 4 meses. Y claro, cuando prorrateabas, nosotros la verdad en términos de facturación estábamos generando quizás $2.000, $3.000 por mes. Con mucho estrés, con mucha imprevisibilidad, y más recientemente empiezo a entender el mundo del high ticket evergreen. Tuve un año donde nació Martina, donde hice un poco la plancha y gracias al cielo me cayó un contrato para ir a México a grabar un programa para Aprende Institute, que es una empresa de tecnología de aprendizaje, de e-learning. Me contrataron para diseñarles todo el programa, el diplomado de negocios para hispanos que viven en Estados Unidos, y les gustó tanto que me volaron a México a grabarlo. Me sentí un rockstar, me pagaron todo, me dijeron, che, lo que vos quieras comer, tipo, pasa el gasto, y era como... Nunca en mi vida había tipo llegado a un restaurante y porque obviamente esto también era antes de, pongámosle hashtag vida high ticket, ¿no? Estaba en mí una cuestión de decir, no sé, una pelotudez, tenía ganas de comer en McDonald's y era, no puedes ir a McDonald's, pelotudo, si te van a pagar un plato tipo un manjar, tenés que ir al restaurante bueno. Entonces, bueno, igual comí en McDonald's y pasé el gasto. Con Tommy, que nos volvemos locos ahora con las sesiones, que es la verdad que impecable él. A veces le cuento, en ese viaje tenía entre 7 y 8 personas asignadas a esa producción. Una persona en una cámara, otra persona en una segunda cámara, otra persona que controlaba el audio, otra persona que controlaba el teleprompter, otra persona que controlaba el tema de la comida, que venía cada rato y me decía, ¿querés pedir un café por Rappi? ¿Querés pedir unos tacos? ¿Querés pedir lo que...? Bueno, una que me maquillaba y de a ratos venía y me decía, che, tenés un poquito de brillo acá. Chicos, era como... Era delirante, o sea, era totalmente delirante. Y yo pensando hacia mis adentros, hecho es mejor que perfecto. Y además se los decía. Primero porque era lo que decía el programa. Y segundo, porque también se los decía a ellos de, che, este programa que estamos lanzando ahora es un MVP, vamos a tener un montón de retroalimentación. ¿En serio van a querer hacer toda esta movida de vuelta en 6 meses cuando saquemos la actualización? Bueno, nada. Me contrataron para decirle eso a sus alumnos, pero ellos no lo querían ver. En el 2022 fue lo de México. Bueno, 2023
surge Referente Digital tal cual lo conocemos hoy. Vueltas de discusión que tuvimos respecto de si lo aumentábamos a 200 o si lo dejábamos en 150. Era como, no, pero lo aumentamos a 200, no nos lo van a comprar. Ni hablar el salto a 250 o 300, era como un disparate mental. Mientras ahora nuestros alumnos es como, ni 100, ni 150, ni 300, ni 500, 1000. Pero claro, en ese momento era totalmente ajeno. Necesitaba entender por qué podía cobrar más caro. O sea, nadie me había explicado la teoría del valor, ¿sí? De que las personas nos pagan y lo que nosotros tenemos que poder medir en dinero es la transformación, justamente el valor que entregamos. Y depende de con quién trabajes el nivel de valor que vas a poder aportar. Bueno, muchas cosas que hoy parecen simples y las conversamos cotidianamente, para el José de hace 3 años eran totalmente inéditas. Les diría que hasta el José de 2 años. El José de 2 años, en febrero del 2023, empieza a escribir la Academia de Emprendedores reformulada, que termina llamándose Referente Digital, ¿sí? Esa academia sale a $250. Lo que pasa es que era eso, un curso pregrabado. Después, con el pasar del tiempo, se le empieza a agregar un espacio de mentoría los miércoles. Empieza a crecer eso con el pasar de los meses. Se separa ese espacio en 3 espacios. Una mentoría de nicho y oferta, una mentoría de ventas y una mentoría de mentalidad. Y bueno, y adelantando un poco el tiempo, ya 12 meses atrás, o sea, para abril del 2024, empiezan a haber cambios más sustanciales, ¿sí? Nosotros en ese momento logramos escalar la facturación de manera no recurrente a un pico de $20.000, ¿sí? Estábamos más o menos entre 10.000 y 20.000. Mati se cagaría de risa porque nuestro cash collected probablemente era menor del 25%, pues seguíamos regalando cuotas. Pero bueno, nevertheless facturábamos 10.000, $20.000. Bueno, éramos 2 personas. Abril del año pasado, 12 meses para atrás, ahí arrancan las sesiones de accountability que las empieza a tomar Jime. Cuando dicen el tema del miedo a generar estos primeros reels o a exponerse, y qué sé yo también lo viví. José siempre con mucha visión, hace 7 años más o menos que hace su marca personal, y eso fue uno realmente de los primeros que yo siempre cuento como algo gracioso porque estábamos de novios, ¿no? Bueno, ya hace tiempo. Y José salía a correr y claro, y la adrenalina lo llevaba a grabar videos. Entonces se sacaba la remera y grababa en cuero. Y la gente... yo corría en cuero. Corría en cuero, exacto. Era para grabar. Era para generar más impacto. Lo conté al revés, claro. O sea, corría, le agarraba calor y se había aprovechado de grabar el video. Y claro, mis amigos me mandaban tipo, ¿qué hace tu novio en cuero grabando videos? O sea, era un montón, señor. Bueno, y siempre muy inspirada por él, como que me había inculcado esto de la necesidad de anicharse hacia una marca personal y demás. Bueno, y cuando un poco nacen los chicos también, yo empiezo a dejar todo porque paralelamente a esto yo la acompañaba y siempre fascinada con esto que hacíamos, disfrutando un montón, pero yo seguía con mis trabajos. Y en un momento, bueno, también un poco traído de la maternidad, de la pandemia y todo, dije, no, pues yo me la pasaba arriba del colectivo, yendo y viniendo, cobrando poco, teniendo que ir de acá para allá y entendiendo que esa es la forma en que uno puede generar más o generar más impacto pensando que voy a agarrar un trabajo, el otro. Y bueno, y eran literal 2 mangos, y era una desvalorización, un sentimiento de no valor, ¿viste? Y cuando empiezo, realmente José me cambió la mentalidad en eso. Y creo que es como muy poderoso también para transmitírselo a todos, ¿no? A nuestros clientes, cómo contagiándote con la gente correcta uno puede tener este cambio de mentalidad, porque yo no era esto que soy. O sea, yo era lo que es cualquier cliente nuestro que entra en esta posición. En el medio arrancamos finalmente, después de un año de paja mental, nos dignamos a hacer la publicidad. Ya teníamos que hacer publicidad hace un año atrás y finalmente hacemos la publicidad. Claro. Literalmente nos vamos una semana a Punta Cana con Jime y volvemos y tenía la agenda llena. Después de un año finalmente me había podido llenar la agenda, que era como mi gran sueño. Yo desde el día 1, bien MVP, tenía el documento con la presentación de la oferta en un Google Doc. Ni siquiera era un PDF, era un Google Doc, por lo tanto era editable. Entonces, literalmente siempre los aumentos de precios fueron así. Estaba en un llamado, escuchaba a la otra persona, decía, che, o sea, es re barato para lo que va a lograr este. Y entonces le decía, ahí te lo voy a compartir. ¿Ves la pantalla? No, todavía no, era porque yo estaba cambiando el precio. Entonces le ponía 1.500. Esto no se lo podemos censurar. No, mentira. Se puede contar tranquilamente. Bueno, y el salto de 1.500 a 3.000 era porque estaba con un cliente también que dice, no, yo la verdad que
lanzo 3 veces por año y en esos lanzamientos puedo llegar a generar unos 25.000, 30.000 dólares. Y Dios, se me va a cagar de risa si le digo que vale 1.500. Y entonces modifico, tipo borro 15, pongo 30. No, vale 3.000 dólares. Ok, perfecto, listo, genial. Entonces a partir de ahí empieza a valer 3.000. ¿Por qué? Estaba en el cuarto y vuelve José y me dice, lo vendí a 3.000. Pero bueno, nada, volviendo un poco hacia adelante en el tiempo, empezamos a hacer publicidad, nos cambió mucho. Generamos un pico ese mes de 70.000 dólares de facturación, pero en ese momento, con suerte, si nos entraban 20.000 dólares de los 70, con suerte. Tuvimos este pico y ahí salimos bueno, empezaron a entrar nuevos clientes y era como, che, Jimé no va a dar abasto. Qué increíble. Me di cuenta que algo hicimos bien. Algo que para mí históricamente siempre fue un desafío. Jimé sabe, yo soy un lobo solitario, deportes solitarios, como siempre fui yo encargado de yo. Y primero vino el desafío de los chicos, que era tipo, ya no se trata de vos. Y después vino el desafío del equipo, que es, ya no se trata de vos. Y hoy siento que lo hice bien. Hoy siento que, no, les juro que no lo digo desde el ego, lo digo desde un lugar de, boludo, no puedo creer que salió tan bien esto. Tipo, por supuesto que hace rato que ya no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con todos, con los líderes de equipo, y hay 4 líderes de área. Pero es impresionante que hayamos podido construir esto en 9 meses.